Todo lo que te enseñaron sobre el viejo oeste americano es una mentira cuidadosamente construida. Hollywood te vendió cowboys heroicos defendiendo la frontera. Voy a mostrarte genocidas que el gobierno premió con medallas. Y la historia que estás a punto de escuchar es tan perturbadora que durante más de 100 años el ejército de los Estados Unidos hizo todo lo posible para borrarla de los registros oficiales. Estamos hablando de Sand Creek. Y te advierto, después de conocer lo que realmente pasó ese 29 de noviembre de 1864, nunca volverás a ver una película del oeste de la misma manera. Imagina esto. Eres una mujer Cheyenne. Estás en tu aldea a orillas del arroyo Sand Creek, en lo que hoy es el sureste de Colorado, aproximadamente 260 kilómetros al este de Denver. Es madrugada. Hace un frío brutal. El tipo de frío del High Plains que congela el agua en segundos. Tus hijos duermen junto a ti. De repente, escuchas cascos. Cientos de cascos. Sales de tu tipi y lo primero que ves es a tu jefe, Black Kettle, corriendo hacia el centro del campamento con dos banderas. Una es blanca. La otra es la bandera estadounidense. Las está agitando desesperadamente sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque 3 semanas antes, el gobernador de Colorado les había prometido protección. Les había dicho que si acampaban cerca del fuerte y mostraban signos de paz, estarían a salvo. Black Kettle creyó en esa promesa. Ahora está ahí, un hombre de más de 50 años, agitando las banderas de la paz mientras 700 soldados de caballería se acercan al galope. Y aquí está lo que ninguna película te va a decir. Esos soldados vieron las banderas. Documentos de testigos oculares confirman que las vieron y atacaron de todas formas. Pero espera, antes de contarte el horror de lo que pasó después, necesitas entender quién ordenó esto y por qué. Porque la respuesta es tan perturbadora que cambió mi percepción de toda la narrativa del oeste americano cuando la descubrí después de años investigando archivos militares. El hombre que lideró este ataque se llamaba John Milton Chivington. Y aquí viene el plot twist que nadie espera. Antes de ser coronel, Chivington era pastor metodista. Sí, leíste bien, un hombre de Dios. Había dado sermones sobre amor y compasión. Pero en 1864, este mismo hombre pronunció una de las frases más escalofriantes jamás documentadas en un registro militar estadounidense. Cito textualmente de los testimonios del Congreso. Matar y escalpar a todos, grandes y pequeños. Los piojos hacen piojos. Estaba hablando de niños. Niños, Cheyenne. Y no lo dijo en privado. Lo dijo públicamente, a sus tropas, como orden oficial. ¿Qué convierte a un pastor en un genocida? La respuesta es tan americana como el Apple Pie. Ambición política. Chivington quería ser gobernador de Colorado. Colorado acababa de convertirse en territorio y necesitaba héroes. Necesitaba victoria militar contra los salvajes hostiles. El problema es que los Cheyenne y Arapaho en Sand Creek no eran hostiles. Estaban acampando donde el gobierno les había ordenado acampar. Habían entregado la mayoría de sus armas como señal de buena fe. De los aproximadamente 750 a 800 indígenas en el campamento ese día, menos de 35 eran guerreros en edad de combate. El resto eran mujeres, niños y ancianos. Desde un punto de vista táctico-militar, esto no era un objetivo legítimo. Era un campo de refugiados desarmados. Pero Chivington necesitaba su victoria. Y el 29 de noviembre de 1864, al amanecer, la consiguió. Déjame pintarte el escenario geográfico porque la geografía explica por qué fue una masacre y no una batalla. Sand Creek es un arroyo estacional que corre a través de las llanuras de Colorado. En noviembre está prácticamente seco, con solo un hilo de agua corriendo por el centro. Las orillas tienen entre 2 y 3 metros de profundidad en algunos lugares. Los Cheyenne habían acampado en una curva del arroyo, con sus tipis extendidos a lo largo de aproximadamente 1,5 kilómetros. No había fortificaciones, no había trincheras, no había puestos de vigilancia. ¿Por qué? Porque no esperaban un ataque. Estaban bajo protección gubernamental. O eso creían.
Chivington llegó con 700 hombres del Tercer Regimiento de Caballería de Colorado. No eran soldados profesionales. Eran voluntarios con contratos de 100 días que estaban a punto de expirar. La mayoría nunca había visto combate real. Estaban nerviosos, algunos probablemente borrachos, armados con rifles Spencer de repetición y 4 obuses de montaña. Para dimensionar el poder de fuego, un rifle Spencer podía disparar 7 tiros sin recargar. Era tecnología de punta para 1864. Los obuses podían lanzar proyectiles explosivos a más de 1200 metros. Y todo este armamento estaba apuntando a un campamento de familias desarmadas. La orden de ataque se dio aproximadamente a las 6 de la mañana. Los soldados cargaron desde múltiples direcciones, cortando las rutas de escape. Y aquí es donde la historia se vuelve tan brutal que durante décadas, el ejército estadounidense simplemente la negó. Los testimonios de los sobrevivientes, tanto indígenas como de los pocos soldados que después tuvieron el coraje de decir la verdad, coinciden en los detalles más horripilantes. Las mujeres corrían hacia los soldados con las manos alzadas, gritando, «¡Paz! ¡Paz!» en inglés. Los niños se escondían detrás de sus madres. Los soldados disparaban de todas formas. Un testigo, el capitán Silas Soule, quien se negó a ordenar a sus hombres que dispararan, y posteriormente testificó contra Chivington. Describió ver a soldados persiguiendo a mujeres embarazadas para dispararles en el vientre. Describió ver bebés arrancados de los brazos de sus madres y arrojados al arroyo. Describió ver a hombres usando cuchillos para mutilar cuerpos, incluso mientras las víctimas aún respiraban. Y no estoy siendo sensacionalista. Esto está documentado en los registros del Congreso de los Estados Unidos. El informe de la investigación conjunta de 1865 contiene 152 páginas de testimonios que describen estas atrocidades en detalle forense. Documentos que el ejército intentó suprimir, pero que algunos oficiales valientes preservaron porque sabían que el mundo necesitaba conocer la verdad. Hablemos de números porque los números no mienten. Las estimaciones oficiales dicen que murieron entre 150 y 200 personas ese día. Documentos Cheyenne y Arapaho hablan de cifras más altas, posiblemente 300. La diferencia existe porque muchos cuerpos fueron arrastrados por el arroyo o quemados, y porque honestamente, el ejército tenía todos los incentivos para minimizar el recuento. Pero incluso usando la cifra más conservadora de 150 muertos, aquí está el dato devastador. Más de 2/3 eran mujeres y niños. Repito, más de 2/3. En cualquier estándar militar de cualquier época, esto no es combate, es genocidio. Las bajas estadounidenses fueron 9 muertos y 38 heridos. Y aquí viene algo que los libros de historia convenientemente omiten. Varios de esos soldados estadounidenses fueron probablemente heridos por fuego amigo, con 700 hombres disparando en pánico hacia un campamento, en medio del humo y la confusión. La mayoría de sus propias bajas fueron resultado de su propia incompetencia. Desde un punto de vista táctico-militar, esto fue un caos completo. No hubo maniobras coordinadas, no hubo estrategia. Fue simplemente una turba armada masacrando civiles desarmados. Pero espera, porque lo que pasó después del ataque es aún más perturbador. Los soldados comenzaron a saquear el campamento. Se llevaron pieles de búfalo, comida, objetos personales. Pero lo más escalofriante fueron los trofeos que tomaron de los cuerpos. Documentos de testigos oculares y cartas personales de soldados que después fueron descubiertas mencionan explícitamente que algunos hombres cortaron partes del cuerpo de mujeres muertas como recuerdos, cueros cabelludos, órganos genitales, incluso fetos de mujeres embarazadas. Estos trofos fueron posteriormente exhibidos en salones y teatros de Denver. Sí, leíste bien. En bares de Denver colgaron estas partes humanas como si fueran medallas de guerra, y la multitud vitoreó. ¿Cómo reaccionó el gobierno? Inicialmente, con celebración. Chivington regresó a Denver como héroe conquistador. Los periódicos locales publicaron titulares gloriosos. Gran victoria en Sand Creek.
400 guerreros hostiles eliminados. Mentiras. Mentiras completas que el gobierno y los medios repitieron porque encajaban en la narrativa que querían vender. El oeste estaba siendo civilizado, los salvajes estaban siendo pacificados, el progreso americano era inevitable y glorioso. Chivington fue festejado en reuniones públicas. Hubo desfiles, habló en teatros atestados sobre su gran victoria. Durante varios meses, parecía que su plan había funcionado perfectamente. Pero entonces algunos hombres buenos hicieron algo extraordinario. El capitán Silas Soule y el teniente Joseph Kramer, quienes habían estado presentes en Sand Creek pero se habían negado a participar en la masacre, escribieron cartas detallando lo que realmente había sucedido. Esas cartas llegaron a Washington. El comandante del departamento de Kansas, el general Samuel Curtis, quedó horrorizado y ordenó una investigación. Y aquí es donde la historia da un giro que ninguna película se atreve a mostrar. El Congreso de los Estados Unidos, en medio de la guerra civil, con el país desgarrado por la esclavitud, de alguna manera encontró tiempo para investigar lo que había pasado en un arroyo remoto de Colorado. Ese solo hecho te dice lo escandalizados que estaban incluso algunos políticos de la época. La investigación comenzó en febrero de 1865. Los testimonios fueron devastadores. Soldados describieron ver a Chivington paseándose por el campo de batalla, alentando las mutilaciones. Describieron haber recibido órdenes explícitas de no tomar prisioneros. Describieron cómo algunos oficiales intentaron detener la carnicería y fueron ignorados. El informe final, publicado en mayo de 1865, concluyó que Sand Creek fue una masacre cobarde y fría, aprovechando la confianza de las víctimas. Palabras textuales del Congreso estadounidense. El comité recomendó que Chivington fuera sometido a corte marcial. Pero aquí está el problema. Chivington ya había renunciado al ejército. Había renunciado estratégicamente justo antes de que comenzara la investigación, lo que significaba que legalmente no podía ser sometido a corte marcial. Era un civil, y ninguna autoridad civil lo procesó. Entonces, este hombre que había ordenado el asesinato masivo de mujeres y niños desarmados, cuyas órdenes estaban documentadas en registros oficiales, quien había violado todas las convenciones militares y humanas imaginables, nunca pasó un solo día en prisión. Vivió el resto de su vida como ciudadano libre en Denver, donde algunos aún lo consideraban héroe. Murió en 1894, a los 73 años, en su cama, rodeado de su familia. Y el capitán Silas Soule, el hombre que había tenido el coraje de decir la verdad, fue asesinado a tiros en las calles de Denver apenas 2 meses después de testificar. Oficialmente fue intento de robo. Nunca atraparon al asesino. Conveniente, ¿verdad? Algunos historiadores creen firmemente que fue asesinado por simpatizantes de Chivington. No hay pruebas definitivas, pero la coincidencia es sospechosa. Lo que sí sabemos con certeza es que después de su muerte, menos soldados estuvieron dispuestos a testificar sobre atrocidades militares. Ahora déjame contarte sobre los sobrevivientes Cheyenne y Arapaho. Aproximadamente 500 lograron escapar ese día, huyendo hacia el este por las llanuras congeladas. Muchos estaban heridos. Casi todos estaban traumatizados. Caminaron durante días con temperaturas bajo cero, sin comida, sin refugio adecuado, hasta llegar a campamentos de otras tribus Cheyenne. Y cuando llegaron, cuando los sobrevivientes contaron lo que había pasado, cuando mostraron las heridas de bala en las espaldas de mujeres y niños, cuando describieron las banderas de paz ignoradas, algo cambió fundamentalmente en las grandes llanuras. Antes de Sand Creek, había negociaciones. Había tratados rotos, claro, había conflictos, pero también había momentos de coexistencia. Después de Sand Creek, eso terminó. Los Cheyenne que habían abogado por la paz, como Black Kettle, fueron marginados. Los jóvenes guerreros que habían argumentado que los estadounidenses nunca respetarían ningún tratado fueron vindicados. Y las tribus comenzaron a unirse. Cheyenne, Arapaho, Sioux, Kiowa, Comanche,
tribus que históricamente habían sido rivales, formaron alianzas sin precedentes con un solo objetivo: guerra total contra los estadounidenses. En enero de 1865, apenas 2 meses después de Sand Creek, comenzaron los ataques coordinados. Asaltaron diligencias, quemaron estaciones de posta, atacaron pequeños asentamientos. El Camino de Santa Fe, la arteria comercial principal entre Missouri y Nuevo México, se volvió tan peligroso que el comercio casi se detuvo. El gobierno estadounidense tuvo que desviar tropas que necesitaba desesperadamente para la guerra civil, para proteger la frontera occidental. En términos estratégicos, Sand Creek fue uno de los mayores errores militares estadounidenses del siglo XIX. Chivington había querido aterrorizar a los indígenas haciéndolos someterse. En cambio, los unificó e inflamó una guerra que duraría décadas y costaría miles de vidas en ambos lados. Y dentro de esta guerra surgieron figuras legendarias: Crazy Horse, Red Cloud, Sitting Bull, hombres que habían sido jóvenes en el momento de Sand Creek, que habían escuchado los relatos de sobrevivientes, que habían visto las consecuencias del terror estadounidense y que dedicaron sus vidas a resistir. Cuando estudias las guerras indígenas de las décadas de 1860 y 1870, cuando lees sobre Little Bighorn, donde Custer fue aniquilado, cuando analizas la feroz resistencia de los Sioux, tienes que entender: Sand Creek está en el ADN de esa resistencia. No fue la única atrocidad, lejos de eso, pero fue la que demostró que los tratados de paz estadounidenses no valían el papel en que estaban escritos. Black Kettle, increíblemente, sobrevivió a Sand Creek. Logró escapar con su esposa, quien recibió 9 heridas de bala, pero sobrevivió. Y aquí está lo verdaderamente desgarrador. Incluso después de todo lo que había presenciado, Black Kettle continuó abogando por la paz. Firmó nuevos tratados. Intentó encontrar formas para que su pueblo coexistiera con los estadounidenses. En 1868, 4 años después de Sand Creek, estaba acampando pacíficamente en el río Washita, en lo que hoy es Oklahoma, nuevamente bajo supuesta protección gubernamental. Y el 27 de noviembre de 1868, el 7º de caballería bajo el mando del teniente coronel George Armstrong Custer atacó su campamento al amanecer. Black Kettle y su esposa fueron asesinados mientras intentaban huir. 4 años después de Sand Creek, el mismo patrón. Ataque sorpresa al amanecer contra un campamento pacífico bajo bandera de protección. Y el comandante, Custer, fue celebrado como héroe, exactamente como Chivington. La historia americana estaba repitiéndose, y aparentemente nadie en el poder veía el problema. Hablemos ahora de cómo esta historia fue manipulada, porque la manipulación es casi tan perturbadora como el evento mismo. Durante décadas, Sand Creek fue descrito en libros de texto escolares estadounidenses como Batalla de Sand Creek o Chivington's Victory. La palabra batalla implica 2 fuerzas armadas en conflicto. No hubo batalla. Hubo 700 hombres armados masacrando civiles desarmados. Pero llamarlo masacre requeriría admitir culpa. Requeriría reconocer que el ejército estadounidense había cometido crímenes de guerra. Y durante generaciones, eso fue inaceptable para la narrativa nacional. Los registros militares oficiales fueron editados. Documentos desaparecieron. Cartas de soldados que describían las atrocidades se perdieron misteriosamente en archivos del ejército. El informe del Congreso de 1865 existía, claro, pero no era exactamente material de lectura popular. Fue enterrado en las profundidades de los registros gubernamentales, donde la mayoría de la gente nunca lo encontraría. Y Hollywood hizo el resto del trabajo. Década tras década de películas westerns, mostrando a valientes soldados de caballería luchando contra hostiles salvajes. John Wayne, cabalgando gloriosamente contra hordas de indígenas pintados de guerra. Cero contexto, cero matiz, cero verdad.
No fue sino hasta la década de 1960 que historiadores comenzaron a reexaminar seriamente Sand Creek. La era de los derechos civiles, el movimiento del Red Power, académicos nativos americanos ganando voz en universidades, todo esto contribuyó a una reevaluación. Se redescubrieron documentos, se entrevistó a descendientes de sobrevivientes, se realizaron excavaciones arqueológicas en el sitio, y lo que encontraron confirmó todo lo que los Cheyenne habían estado diciendo durante un siglo. Fue un genocidio premeditado. Las excavaciones arqueológicas en Sand Creek, realizadas principalmente en la década de 1990 y principios de los 2000, desenterraron evidencia física devastadora. Encontraron balas de cañón incrustadas en el suelo, en áreas donde habrían estado los tipis, confirmando que se usó artillería contra estructuras civiles. Encontraron fragmentos óseos, algunos mostrando marcas de corte consistentes con escalpes y mutilaciones. Encontraron artefactos personales, juguetes infantiles, herramientas para cocinar, objetos ceremoniales. La arqueología no miente. El sitio cuenta la historia de una comunidad pacífica que fue repentinamente aniquilada. En el año 2007, Sand Creek fue oficialmente designado como Sitio Histórico Nacional, no como campo de batalla, como sitio de masacre. Pequeña victoria, 143 años tarde, pero victoria al fin. Y en noviembre de 2009, el Congreso de los Estados Unidos emitió una resolución oficial de disculpa a las naciones nativas americanas por siglos de malas políticas oficiales y violencia. Incluía una disculpa específica por Sand Creek. Palabras bonitas, pero ninguna compensación material, ninguna restitución de tierras, ninguna reparación económica para los descendientes. Solo un reconocimiento moral que llegó cuando la mayoría de los nietos de sobrevivientes ya habían muerto. Hoy, si visitas el Sitio Histórico Nacional de Sand Creek, encontrarás un lugar inquietantemente tranquilo. El arroyo todavía corre por las llanuras de Colorado. El paisaje parece infinitamente vacío. Hay marcadores explicando lo que sucedió. Hay un sendero de interpretación. Y según múltiples visitantes, guardaparques y miembros de tribus que realizan ceremonias allí regularmente, hay algo más. Reportan escuchar voces al atardecer, llantos de niños, gritos, sonidos de cascos. Puedes ser escéptico sobre lo paranormal. Yo ciertamente lo soy, pero psicológicamente tiene sentido. El trauma colectivo deja marcas. Los pueblos Cheyenne y Arapaho realizan ceremonias anuales de purificación en el sitio, no porque crean literalmente que los espíritus están atrapados allí, sino porque es una forma de procesar un trauma generacional que nunca fue adecuadamente reconocido ni sanado. Y aquí está la hipocresía que más me perturba cuando estudio esta historia. Sand Creek ocurrió en noviembre de 1864. La guerra civil estadounidense todavía estaba en curso. El norte estaba luchando supuestamente por acabar con la esclavitud, por la libertad, por la idea de que todos los hombres son creados iguales. Abraham Lincoln había dado el discurso de Gettysburg apenas un año antes, hablando de gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, palabras hermosas. Y mientras tanto, ese mismo gobierno estaba pagando a hombres como Chivington para masacrar mujeres y niños en Colorado. Esa contradicción no es un error, es la verdad fundamental del expansionismo estadounidense. La libertad se aplicaba solo a algunos. La democracia tenía límites, y esos límites estaban definidos por raza y por tierra. Los Cheyenne y Arapaho no estaban en territorio estadounidense, estaban en tierra que había sido suya durante generaciones, tierra que múltiples tratados habían confirmado como suya. Pero había oro en Colorado. El oro fue descubierto en Pikes Peak en 1858 y de repente esos tratados dejaron de importar. Decenas de miles de buscadores inundaron el territorio. Necesitaban tierras. Necesitaban que los indígenas desaparecieran. Y hombres como Chivington proporcionaron la solución. No fue accidental. No fue exceso de entusiasmo en combate.
Fue política deliberada respaldada por intereses económicos. Desde un punto de vista táctico-militar, déjame explicarte por qué las acciones de Chivington fueron no solo inmorales, sino también profesionalmente incompetentes. Cualquier comandante con experiencia sabe que masacrar civiles es contraproducente estratégicamente. Crea mártires. Unifica al enemigo. Elimina opciones diplomáticas. Los romanos lo sabían. Los mongoles lo sabían. Cualquier imperio exitoso entiende que hay momento para la fuerza y momento para la negociación, y que matar indiscriminadamente cierra puertas que necesitas mantener abiertas. Chivington podría haber usado a los Cheyenne pacíficos en Sand Creek como aliados contra facciones más hostiles. Podría haberlos usado como intermediarios para negociaciones. En cambio, los eliminó y creó una generación de guerreros que juraron nunca rendirse. Como decisión militar, fue estúpida. Como crimen contra humanidad, fue monstruosa. Y el legado continúa. Los descendientes de los sobrevivientes de Sand Creek viven hoy principalmente en Oklahoma, donde los Cheyenne y Arapaho del Sur tienen reservas. Llevan ese trauma. Estudios de trauma generacional muestran que eventos como Sand Creek afectan a poblaciones durante generaciones. No es metafórico, es biológico. El estrés extremo altera la expresión genética y esos cambios pueden transmitirse. Los nietos y bisnietos de supervivientes de genocidio muestran tasas más altas de ansiedad, depresión y estrés postraumático. La ciencia moderna está confirmando lo que las comunidades nativas siempre supieron. Lo que pasó en Sand Creek no terminó en 1864. Está vivo en los cuerpos y mentes de sus descendientes. ¿Qué nos enseña Sand Creek sobre la naturaleza humana? Varias cosas profundamente inquietantes. Primero, que la propaganda funciona. Chivington convenció a 700 hombres de masacrar mujeres y niños, pintando a las víctimas como otros peligrosos. La deshumanización es la primera herramienta del genocida. Segundo, que las instituciones protegen a los poderosos. El ejército intentó encubrir. El gobierno local celebró. Solo presión externa forzó algún nivel de responsabilidad. Tercero, que la historia es escrita por quienes controlan los archivos. Durante más de un siglo, la versión estadounidense de Sand Creek fue la única que la mayoría conocía. La verdad existía en memorias orales Cheyenne, pero ¿quién estaba escuchando? Cuarto, y quizás más importante, que la civilización es una fina capa sobre la barbarie. Chivington era educado, era pastor. Probablemente creía genuinamente que era un buen hombre haciendo trabajo necesario. Esa es la parte más aterradora. No era un monstruo obviamente malvado. Era un hombre normal con ambiciones normales, operando dentro de un sistema que definía a ciertas personas como menos humanas. Y ese sistema le dijo que masacrar a esas personas no solo era aceptable, sino heroico. Y él lo creyó. Entonces pregúntate, ¿cuántas otras verdades históricas que crees son realmente propaganda? ¿Cuántas batallas gloriosas fueron masacres? ¿Cuántos héroes nacionales fueron criminales de guerra? Sand Creek no fue único. Fue parte de un patrón de violencia colonial que se repitió por todo el continente americano, desde Argentina hasta Canadá, desde el siglo XVI hasta el XX. La diferencia con Sand Creek es que dejó suficiente documentación que eventualmente la verdad salió a la luz. Pero, ¿cuántos otros Sand Creeks no dejaron documentos? ¿Cuántas masacres nunca tuvieron un capitán Soul para testificar? La verdadera tragedia de Sand Creek no fue solo las 150 almas asesinadas ese frío día de noviembre. Fue lo que representó la muerte de la posibilidad de coexistencia pacífica. Black Kettle había creído que los tratados significaban algo, que las banderas de paz protegerían a su pueblo, que podía haber un futuro donde Cheyennes y estadounidenses compartieran las llanuras. Murió con esa creencia, 4 años después, en otro ataque sorpresa, bajo otra bandera de paz ignorada. Y con él murió la última generación de líderes nativos que pensaba que la paz era posible en términos que no fueran rendición total. Lo que siguió
fue inevitable. Wounded Knee, en 1890. El fin de las guerras indígenas. La confinación en reservas. El sistema de escuelas de internado diseñado para matar al indio, salvar al hombre. Un siglo de políticas diseñadas para eliminar culturas enteras. Y todo eso tiene su genealogía en momentos como Sand Creek, momentos donde el gobierno estadounidense decidió que el genocidio era una política aceptable cuando servía a intereses expansionistas. Hoy, Estados Unidos es una superpotencia que habla de derechos humanos y democracia. Pero su fundación, su expansión territorial, todo esto está construido sobre tierra tomada a través de violencia sistemática contra poblaciones indígenas. Eso no es conspiración, es historia documentada. Y Sand Creek es el momento donde la máscara cayó completamente, donde incluso observadores de la época tuvieron que reconocer que lo que estaba pasando no era pacificación o progreso, sino crimen masivo. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Simplemente nos sentimos mal por eventos de hace 160 años? No. La lección de Sand Creek es sobre el presente. Es sobre reconocer cómo las narrativas nacionales son construidas, sobre entender que cada país tiene mitos fundacionales que ocultan verdades incómodas, sobre ser escépticos cuando gobiernos describen sus acciones militares con lenguaje heroico, sobre recordar que operación de mantenimiento de paz o daño colateral son solo versiones modernas de batalla de Sand Creek, eufemismos diseñados para ocultar violencia contra civiles. Es sobre dignidad humana. Los Cheyenne y Arapaho en Sand Creek eran personas. Tenían nombres, familias, sueños, miedos. No eran obstáculos para el destino manifiesto. No eran salvajes que necesitaban civilización. Eran comunidades humanas complejas con sistemas políticos sofisticados, tradiciones espirituales profundas y derechos legítimos a la tierra que habitaban, y fueron masacrados porque esos derechos eran inconvenientes para personas más poderosas que querían esa tierra. Y finalmente, Sand Creek es sobre justicia retrasada. El reconocimiento oficial llegó 145 años tarde. Los descendientes nunca recibieron compensación real. Chivington nunca enfrentó consecuencias. Pero la verdad eventualmente salió. Y esa verdad ahora está en el registro histórico de forma que no puede ser borrada. Estudiantes en Colorado ahora aprenden la verdad sobre Sand Creek. El sitio es un memorial nacional. Las voces de los sobrevivientes, preservadas en testimonios del Congreso y tradiciones orales, finalmente son escuchadas. No cambia lo que pasó. No trae de vuelta a los muertos, pero establece el registro. Y eso importa porque el próximo genocida que quiera justificar masacrar civiles tendrá que confrontar el hecho de que la historia eventualmente juzga. Puede tomar décadas, puede tomar siglos, pero las mentiras no duran para siempre. Y los que buscan la verdad, los que preservan documentos, los que se niegan a aceptar narrativas oficiales, eventualmente ganan. El capitán Silas Soule pagó con su vida por decir la verdad, pero su testimonio sobrevivió. Los Cheyenne que escaparon por ese arroyo congelado llevaron sus historias a sus hijos y nietos. Y esas historias, combinadas con el registro documental que valientes oficiales preservaron, eventualmente destruyeron la mentira oficial. Esa es la lección más poderosa de Sand Creek. La verdad es resiliente. Puede ser suprimida temporalmente, pero no destruida. Déjame darte un dato más que encapsula la obscenidad completa de este evento. En 1865, meses después de la masacre, mientras el Congreso estaba investigando Sand Creek, el ejército otorgó menciones de honor a 3 soldados que habían participado en el ataque. Menciones de honor, la más alta condecoración militar de Estados Unidos, por masacrar mujeres y niños desarmados. Esas medallas nunca fueron revocadas oficialmente. Hasta el día de hoy, permanecen en el registro como legítimas. Intentos recientes de revocarlas han enfrentado resistencia burocrática porque establecería el precedente peligroso de revisar condecoraciones históricas, como si el precedente de honrar criminales de guerra fuera menos peligroso.
Esto te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo las instituciones priorizan su propia reputación sobre la verdad. Es más fácil dejar medallas ilegítimas en su lugar que admitir que el sistema cometió un error tan fundamental. Es más cómodo llamarlo producto de su época que reconocer que incluso en 1864, masacrar civiles era reconocido universalmente como crimen. Las convenciones de Ginebra no existían todavía, pero las normas básicas de guerra civilizada sí. El propio ejército estadounidense tenía regulaciones contra matar prisioneros y civiles. Chivington las violó deliberadamente y fue recompensado. Hablemos también de los intentos específicos de silenciar la verdad porque este patrón es importante de entender. Después de que el informe del Congreso fue publicado en 1865, el Departamento de Guerra intentó limitar su distribución. Copias fueron extraviadas. Cuando historiadores en las décadas siguientes intentaron acceder a documentos relacionados con Sand Creek, encontraron que archivos enteros habían sido reorganizados de manera que hacía casi imposible rastrear la cadena de eventos. No fue negligencia, fue encubrimiento sistemático. Soldados que habían escrito cartas a casa describiendo las atrocidades recibieron visitas intimidatorias de oficiales superiores sugiriendo que sería patriótico no hablar más del asunto. Algunos recibieron traslados repentinos a destinos remotos. Otros encontraron que sus solicitudes de promoción o pensiones militares encontraban obstáculos inexplicables. El mensaje era claro. Hablar sobre Sand Creek era peligroso para tu carrera y posiblemente para tu vida. Y funcionó. Durante generaciones, veteranos de Sand Creek que sabían la verdad se la llevaron a la tumba sin decir palabra. La comunidad de Denver también tenía interés en enterrar la historia. Denver, en 1864, era una ciudad minera en auge. Su economía dependía de la continua llegada de colonos y capital. Reconocer que su héroe local, Chivington, era un criminal de guerra, habría sido malo para los negocios. Entonces, los periódicos locales, que inicialmente habían celebrado la victoria, comenzaron simplemente a no mencionar Sand Creek en absoluto. El evento desapareció del discurso público local. Monumentos erigidos a soldados de Colorado de la Guerra Civil no mencionaban Sand Creek o lo describían en términos vagos. Generaciones de niños de Denver crecieron sin saber que su ciudad había celebrado un genocidio. Y aquí está lo verdaderamente enfermizo. Algunos de esos trofeos que te mencioné antes, las partes del cuerpo que soldados exhibieron en salones de Denver, algunos permanecieron en exhibición durante años. Fueron tratados como curiosidades, como souvenirs de la conquista del oeste. Piensa en eso. Partes del cuerpo de mujeres y niños, Cheyenne, exhibidas en lugares públicos, mientras Denver se transformaba en una ciudad próspera. Eventualmente desaparecieron, probablemente cuando sensibilidades públicas cambiaron y alguien se dio cuenta de que era una mala imagen. Pero durante un tiempo, el genocidio fue literalmente decoración de bares. La transformación de la narrativa de Sand Creek de gran victoria a masacre trágica tomó más de 100 años y requirió cambios sísmicos en la sociedad estadounidense. El movimiento de derechos civiles de los 60, el movimiento del Red Power de los 70, la creciente influencia de académicos nativos en universidades, cambios en leyes permitiendo a tribus demandar por tierras y tratados rotos. Todo esto contribuyó a crear un clima donde finalmente era posible hablar honestamente sobre lo que Estados Unidos había hecho a las poblaciones indígenas. Incluso entonces, la resistencia fue feroz. Cuando el gobierno federal propuso hacer de Sand Creek un sitio histórico nacional en los 90, hubo oposición de terratenientes locales que no querían el estigma asociado con sus propiedades. Hubo políticos que argumentaron que era reescribir la historia, presentar Sand Creek como masacre en lugar de batalla, como si reconocer hechos documentados fuera algún tipo de revisionismo. Este es el poder del mito nacional. Incluso cuando la evidencia es abrumadora, hay resistencia a cambiar la narrativa porque la narrativa se ha convertido en parte de la identidad.
Y no es solo Estados Unidos. Cada nación tiene sus Sand Creeks, eventos que contradicen la historia nacional heroica, momentos de vergüenza que son más cómodos de olvidar. La diferencia es qué tan dispuesta está cada sociedad a confrontar esas verdades. Y aquí hay algo interesante. Las sociedades que confrontan sus pasados oscuros honestamente generalmente terminan más fuertes, no más débiles. Alemania confrontando el Holocausto. Sudáfrica con la Comisión de Verdad y Reconciliación. No es perfecto, y el proceso es doloroso, pero hay algo saludable en mirar tu historia completa, no solo los capítulos gloriosos. Estados Unidos ha sido más lento en esto. Hay progreso, claro. Sand Creek es ahora oficialmente reconocido como masacre. Hay un sitio memorial, pero todavía hay resistencia a enseñar estas historias comprensivamente. Propuestas para incluir más historia nativa americana en currículos escolares enfrentan oposición de quienes argumentan que es antiamericano o divide, como si la verdad fuera divisiva, como si fingir que el genocidio no ocurrió fuera patriótico. Permíteme decirte algo que descubrí investigando esto que cambió completamente mi perspectiva. En archivos Cheyenne, preservados a través de tradición oral y ahora documentados por historiadores tribales, hay nombres. Los Cheyenne recuerdan los nombres de las personas que murieron en Sand Creek. No todos, porque algunos cuerpos nunca fueron recuperados, pero cientos de nombres, preservados durante generaciones. White Antelope, un jefe de paz que tenía más de 70 años, que caminó hacia los soldados cantando su canción de muerte. Yellow Wolf, que tenía 32 años. Left Hand, que se paró con los brazos cruzados, negándose a huir o luchar, muriendo donde estaba parado. Bear Man, War Bonnet, Blacksmith, nombres que no aparecen en historias estadounidenses, pero que las familias Cheyenne han honrado durante 160 años. Esto es lo que la historia académica a menudo pierde. Estas eran personas reales. Cada número en las estadísticas de víctimas era alguien. Alguien con una vida, con memoria, con futuro que fue robado. Y sus descendientes viven con esa pérdida. No de manera abstracta, de manera muy concreta. Ceremonias anuales de recuerdo, historias pasadas de abuelos a nietos, trauma que afecta salud física y mental. Sand Creek no es historia antigua para la nación Cheyenne y Arapaho, es memoria viviente. Desde un punto de vista de estrategia militar a largo plazo, Sand Creek fue un desastre completo para Estados Unidos. Analicémoslo fríamente. Antes de Sand Creek, el gobierno tenía facciones nativas divididas. Algunos abogaban por paz, otros por guerra. Esa división era una ventaja estratégica enorme. Podías negociar con unos, luchar contra otros, dividir y conquistar. Después de Sand Creek, esa división desapareció. Unificaste a tu enemigo. Desde cualquier manual de estrategia militar, desde Sun Tzu hasta Clausewitz, eso es el error cardinal. Nunca elimines a los moderados del lado enemigo, porque entonces solo te quedan los extremistas. Y las consecuencias fueron inmediatas y graves. Las guerras que siguieron costaron al gobierno estadounidense millones de dólares, miles de vidas de soldados y colonos, y años de desarrollo económico retrasado. Si Chivington hubiera querido genuinamente asegurar Colorado para asentamiento estadounidense, masacrar un campamento pacífico fue la peor manera posible de hacerlo. Un comandante competente habría usado ese campamento como base para negociaciones. Habría trabajado con jefes de paz para aislar facciones hostiles. Habría construido coaliciones. Pero Chivington no era comandante competente. Era político usando uniforme militar, buscando titular de periódico que impulsara su carrera. Y aquí está el paralelo moderno que me persigue. ¿Cuántas decisiones militares hoy son realmente decisiones políticas disfrazadas? ¿Cuántas operaciones antiterroristas son realmente sobre política doméstica o elecciones próximas? ¿Cuántos objetivos militares bombardeados resultan ser hospitales o escuelas porque la inteligencia era terrible y nadie quiso admitir error? Los nombres cambian, la tecnología mejora, pero la dinámica fundamental,
donde ambición política usa violencia militar para lograr objetivos que no tienen nada que ver con seguridad legítima, esa dinámica es antigua como la guerra misma. Sand Creek me enseñó a hacer preguntas diferentes cuando leo sobre conflictos militares. No pregunto solo quién ganó o cuántos murieron. Pregunto, ¿quién se benefició? ¿Qué intereses económicos estaban en juego? ¿Quién avanzó políticamente? ¿La narrativa oficial tiene sentido táctico o es propaganda? Y notablemente a menudo, la narrativa oficial comienza a deshacerse cuando aplicas esas preguntas. Entonces aquí estamos, 160 años después de Sand Creek, y la pregunta es, ¿hemos aprendido algo? La respuesta honesta es, algo, pero no suficiente. Hemos aprendido que el genocidio abierto es inaceptable, al menos oficialmente. Hemos aprendido que eventualmente la verdad sale, así que mejor documentar honestamente desde el principio. Hemos aprendido que los mitos nacionales eventualmente se confrontan con realidad, pero no hemos aprendido lo suficiente sobre cómo ambición personal y narrativas deshumanizantes pueden convertir gente ordinaria en perpetradores de atrocidades. Esa lección, aparentemente necesita ser reaprendida cada generación. Black Kettle, agitando esas banderas mientras 700 jinetes se acercaban, es una de las imágenes más desgarradoras de toda la historia estadounidense. Un hombre que genuinamente creía en la posibilidad de paz, que había arriesgado su posición de liderazgo abogando por coexistencia, parándose ahí en los últimos momentos de su vida, realizando que había estado terriblemente equivocado, que los tratados eran mentiras, que las promesas eran trampas, que la civilización que pensaba que podía acomodar a su pueblo solo quería su tierra y su desaparición. Y la tragedia no es solo lo que le pasó a él y su pueblo ese día. La tragedia es que tenía razón sobre el potencial de coexistencia pacífica. Podría haber funcionado. Habría requerido que los estadounidenses honraran tratados, respetaran derechos territoriales, trataran a los Cheyenne como iguales en lugar de obstáculos. No era imposible. Era simplemente inconveniente para quienes querían expansión rápida sin complicaciones morales. Sand Creek es el momento donde la posibilidad murió, donde el camino de la coexistencia fue cerrado no por inevitabilidad histórica, sino por elección deliberada. Y esa elección fue hecha no porque fuera necesaria, no porque fuera estratégicamente inteligente, sino porque un hombre ambicioso quería titular de periódico, y porque suficientes otras personas estaban dispuestas a mirar hacia otro lado mientras ocurría el horror. La responsabilidad de Sand Creek no es solo de Chivington, es de cada oficial que transmitió sus órdenes sabiendo lo que significaban, de cada soldado que apretó el gatillo contra civiles desarmados, de cada periodista que escribió artículos celebratorios sin verificar hechos, de cada político que conocía la verdad pero mantuvo silencio por conveniencia, de cada ciudadano de Denver que vitoreó el regreso de las tropas. El mal a gran escala requiere participación a gran escala. Requiere que buenas personas no hagan nada. Requiere que la mayoría acepte narrativas reconfortantes en lugar de investigar verdades incómodas. Y ese es el legado más importante de Sand Creek para nosotros hoy. No es solo una historia sobre el pasado. Es una advertencia sobre cómo funcionan atrocidades. Comienzan con deshumanización. Continúan con ambición usando oportunidad. Escalan porque instituciones protegen su reputación en lugar de confrontar verdad. Y persisten porque sociedades encuentran más fácil creer mitos que examinar evidencia. Cada vez que escuchas a un gobierno describir una acción militar en lenguaje heroico, piensa en Sand Creek. Cada vez que ves medios celebrando victoria, sin cuestionar detalles, piensa en los periódicos de Denver en 1864. Cada vez que instituciones evitan responsabilidad usando tecnicismos legales, piensa en Chivington, renunciando para evitar corte marcial. Los patrones son constantes. Los nombres cambian. La esencia permanece. ¿Significa esto que somos todos condenados a repetir la historia? No.
significa que la vigilancia es eterna, que los que dicen verdad necesitan ser escuchados incluso cuando es incómodo, que los documentos necesitan ser preservados incluso cuando son vergonzosos, que las voces de víctimas necesitan amplificarse incluso cuando desafían narrativas nacionales. El capitán Soule nos mostró cómo. Pagó el precio último, pero su ejemplo perdura. La verdad es más fuerte que la propaganda a largo plazo. Entonces, cuando camines por tu vida, cuando leas noticias, cuando escuches políticos hablando de guerras necesarias y enemigos que deben ser eliminados, lleva Sand Creek contigo como vacuna contra la manipulación. Pregunta, ¿quién se beneficia? Pregunta qué evidencia existe. Pregunta qué perspectivas están siendo silenciadas. Pregunta si las palabras heroicas coinciden con acciones honorables. Y cuando encuentres contradicciones, cuando encuentres verdad siendo suprimida, cuando encuentres víctimas siendo culpadas por su propia victimización, reconócelo por lo que es. El mismo patrón que llevó a Sand Creek. La historia no nos da todas las respuestas, pero nos da patrones, nos da advertencias, nos muestra qué pasa cuando las salvaguardias fallan, y nos recuerda que nunca más solo significa algo si estamos dispuestos a reconocer cuando, de nuevo, está empezando. Las mujeres y niños que murieron en Sand Creek, ese frío amanecer de noviembre, no pueden ser traídos de vuelta. Su sufrimiento no puede ser deshecho, pero su memoria puede servir propósito. Puede ser la brújula moral que nos hace pausar cuando narrativas simples de buenos contra malos son usadas para justificar violencia contra civiles. Puede ser la voz que susurra, ¿estás seguro? Cuando autoridad nos pide aceptar atrocidad como necesidad. Esa es la razón por la que comparto estas historias. No para hacer que te sientas culpable por el pasado. Ninguno de nosotros estuvo allí. Ninguno de nosotros tomó esas decisiones. Pero todos vivimos con el legado de esas decisiones. Y todos enfrentamos elecciones hoy sobre qué narrativas aceptamos, qué verdades perseguimos, qué injusticias confrontamos. Sand Creek nos enseña que el silencio es complicidad, que la neutralidad favorece al opresor, que creer lo que te dicen sin cuestionar es peligroso, que las instituciones no se corrigen solas, que la verdad requiere valentía, y que el costo de esa valentía puede ser alto, pero el costo de la cobardía es invariablemente más alto. 160 años después, todavía estamos lidiando con las consecuencias de decisiones tomadas en un arroyo remoto de Colorado. Todavía estamos tratando de reconciliar mitos nacionales con realidades históricas. Todavía estamos aprendiendo a escuchar voces que fueron silenciadas durante generaciones. Es trabajo incómodo. Es trabajo necesario. Y es trabajo que nunca termina porque cada generación tiene que elegir nuevamente si priorizará verdad o confort, justicia o conveniencia, memoria o mito. Sand Creek fue una atrocidad, pero más que eso, fue una elección. Y la buena noticia sobre las elecciones es que siempre hay alternativa. Siempre hay momento para decir no. Siempre hay oportunidad de ser el capitán Soule en lugar del coronel Chivington. La historia nos muestra ambos caminos. Cuál tomamos depende de nosotros. Y con eso, te dejo con una pregunta final. Cuando llegue tu momento de elegir entre verdad conveniente y verdad incómoda, entre narrativa reconfortante y realidad perturbadora, entre silencio seguro y voz peligrosa, ¿qué elegirás? Porque ese momento llegará. Siempre llega, y la respuesta que des definirá no solo quién eres, sino qué mundo ayudas a crear. Los espíritus de Sand Creek todavía esperan justicia completa. Sus descendientes todavía cargan dolor generacional. Su historia todavía se cuenta imperfectamente en demasiadas aulas. Pero cada persona que conoce la verdad, cada persona que se niega a aceptar el mito, cada persona que dice, eso estuvo mal, y necesitamos reconocerlo, es un paso hacia el mundo donde Sand Creek nunca podría volver a pasar. No porque sea imposible, sino porque suficientes personas lo harían imposible.